Temple escribió: adorar es ser consciente de la santidad de Dios, es alimentar la mente con su verdad, limpiar la imaginación con su belleza, abrir el corazón a su amor y dedicar la voluntad a su propósito. Qué importante es comprender que Dios nos ha salvado para adorarlo, para servirle, para honrarlo, para obedecerlo. ¿Qué sucedería si nosotros no estuviéramos en el templo, no estuviéramos en la congregación, estuviéramos a solas en nuestra casa? ¿Cómo es nuestra adoración ahí? Nuestra alabanza, nuestras oraciones, nuestro estudio bíblico, con esa introspección, con esa concentración, con esa intimidad, con esa ternura, con ese anhelo de estar preguntándole a Dios: Dios, ¿qué me quieres decir? Así es lo que debe gobernar nuestra adoración en público. Y precisamente de esa intimidad, de esa relación, de esa costumbre de estar alimentándonos de la verdad de Dios a solas con Él, es cuando dentro del culto congregacional se manifiesta nuestra manera de conducirnos ante Él. El Señor Jesús, hablando con la mujer samaritana, allí en Juan capítulo 4, versículos 21 al 25, le dijo: mujer, la hora viene y la hora es, ya no vas a necesitar el monte de Gerizim y su templo, ya no vas a necesitar el templo de Jerusalén, ya no vas a necesitar un lugar para adorar a Dios. No es importante el lugar geográfico, no es importante a lo que te han acostumbrado, a lo que te han dicho. Es importante que aprendas esta continuación que Dios está instruyendo para adorarlo. Dios está disminuyendo, Dios está haciendo decrecer, Dios está desvaneciendo la forma de adorar que le instruyó a los judíos. Y a través de Cristo, sigue el Señor hablando con esta mujer samaritana, a través de Cristo, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en su ser interno y bajo sus condiciones, bajo sus enseñanzas. Qué útil es esto dentro del contexto de este texto que tenemos aquí de Juan capítulo 2, versículos 18 al 22. Juan 2, 18 al 22. Porque es apropiado repasar de manera muy rápida lo que Dios ha estado instruyendo al pueblo de su pacto. Por ejemplo, la adoración que Dios exigió en Génesis empieza con una adoración sencilla, con una adoración directa, con una adoración personal. Vemos a Caín y vemos a Abel adorando a Dios en el capítulo 4 de Génesis. Y observamos que Caín decidió, probablemente pensó, bueno, matar a un cordero, pues las tripas, la sangre, el olor, se ve más bonita, las uvas, las manzanas, y además lo hago con muy buena intención. Ofreció frutos de la tierra, ¿verdad? Mientras que Abel ofreció lo mejor de su ganado. ¿Y qué fue lo que a Dios le agradó? La ofrenda de Abel, mas no la de Caín. ¿Por qué a Dios no le agradó lo hermoso y lo creativo que fue Caín?
porque Dios quiere una adoración bajo sus términos, bajo sus condiciones. Quien viene a Dios no puede establecerle a Dios condiciones. Dios, quiero que me ayudes, quiero que me bendigas, pero en base a lo que yo decida. Eso no sucede. Él es el creador, Él es sustentador, Él es el rey, Él es el eterno, el infinito, el majestuoso, el soberano. Este tipo de adoración, bueno, pasa por diferentes momentos. Los hombres la pervierten en Génesis capítulo 6 y Dios manda el diluvio. Aparece por allí Noé y se inicia nuevamente la adoración personal, la adoración patriarcal, después a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, ejemplificada por Job, ¿verdad? En el capítulo 1, como él intercede por sus hijos. Pero, debido a los engaños, a los equívocos, a las faltas de devoción, Dios le enseña, le establece normas, le establece procedimientos a través de Moisés al pueblo judío a partir de el éxodo, de su salida de Egipto. Y entonces en el monte de Sinaí, allí les establece cómo deberían de hacerse paso a paso todos los ofrecimientos de adoración a Dios. Y los hombres, en lugar de continuar concentrándose en la gloria de Dios, en la adoración a Dios, empiezan a atribuirle a sus ceremonias, a sus rituales, a sus holocaustos, propiedades. Y creen que porque son circuncidados y porque cumplieron con sus sacrificios, creen que con eso ya Dios tiene una preferencia especial o ya tienen entrada directa al cielo. No ha sido así. Dios les mostró desde un principio que con la construcción del templo de Jerusalén, no con eso, ¿verdad?, tendrían ellos la plena presencia de Dios. El templo de Jerusalén fue un símbolo de reunión, fue un símbolo de comunión entre el pueblo y Dios. Dios le encomendó a Salomón en 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 1 edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. En este monte Moriah, según Génesis 22, Abraham había ofrecido a Isaac en holocausto. Aquí mismo también Isaac en el monte Moriah había sido sustituido por un cordero, simbolizando con esto al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sustituye a todo pecador para que el pecador no muera bajo la ira de Dios. En este monte Moriah también, según Génesis 14, se pagó el diezmo a Melquisedec. Así que el monte Moriah que Dios estableció era un símbolo de la cercanía de Dios con las raíces del pueblo judío. El propio Salomón, cuando termina de construir el templo, reconoce, Dios es infinito, Dios es inmenso, es grande, Dios es indescriptible. A Dios no se le puede meter dentro de un espacio tan reducido. Esto lo dice, si usted quiere buscar por favor allí en su Biblia, en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Este fue el primer templo construido por Salomón. Este templo fue destruido después por los asirios. Fue reconstruido durante el regreso de los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia y en Medo-Persia, y lo construyeron dirigidos por Zorobabel en la época de Nehemías y Esdras. Solo lo reconstruyeron.
El segundo templo lo construyeron a partir de 19 años antes de Cristo el rey Herodes el Grande. Es el templo que conoció el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero estamos en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27, y observe cómo Salomón reconoce y comprende que es imposible que Dios quepa en ese espacio. No es posible eso. Primero de Reyes 8, 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí, que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Lo que está diciendo Salomón, yo comprendo, Dios, yo entiendo que tú eres infinito, tú eres espíritu. El pueblo judío ha podido ver la gloria de Dios a través del Shekinah, esa nube que los estuvo protegiendo a través del desierto, y esa columna de fuego en las noches cuando alumbraba desde el tabernáculo a todas las tribus judías. Esa presencia de Dios dentro del tabernáculo, esa presencia de Dios en el monte Sinaí, solo fueron atisbos de la grandeza de Dios. Así que ahora dice Salomón, aquí está este templo, y bueno, es lo más grande que hemos podido construir, lo más hermoso que hemos podido construir, dedicado a Dios, pero yo lo entiendo, esto no te puede contener aquí adentro. Tú eres mucho más grande, estás en toda la creación, estás más allá de la creación, eres infinito, Dios, eres inmensamente grande. Sin embargo, Dios prometió que Él iba a estar en medio de su pueblo. Así que el templo de Jerusalén fue un símbolo de la comunión de Dios con su pueblo. Al morir Salomón nuevamente, sus hijos se dividieron y se dividió la parte del norte y la parte del sur. Durante David y Salomón, los dos reyes más grandes de Israel, se conoció como el Reino Unido, y al morir Salomón se dividió Israel. La parte norte fueron idólatras, que se le conoció como Israel, y la parte sur, que se conoció como Judá, constituida por dos tribus. Esta parte sur fueron con algunos reyes que de vez en cuando eran fieles a Dios y regresaban a la adoración a Dios. Así que la región del norte fue colonizada y expatriada por los asirios, y la parte sur por Nabucodonosor en el año 605. Se los llevaron cautivos, los colonizaron, y Dios separó su gloria, quitó su gloria de Jerusalén. Jerusalén, el templo, fue destruido. En el libro de Lamentaciones, Jeremías escribió en el capítulo 2, versículo 7, desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. ¿Por qué Dios trajo juicio sobre Israel? Por su idolatría, por su adulterio, por su infidelidad. Dios, a través de toda la Biblia, insiste: en su comunión con Él no puede haber pecado, en su comunión con Él no puede haber abominación, en su comunión con Él no puede haber cosa inmunda. Dios aborrece el pecado. Así que llegamos a este tiempo en donde Herodes construye el templo de Jerusalén a partir del año 19 antes de Cristo. Este templo de Jerusalén, empezado en el año
19 es terminado hasta el año 64. Cuando el Señor Jesús aparece en este texto, dice llevaban 46 años de estarlo construyendo, pero aún no estaba terminado. Y terminando en el año 64, ya todo el templo que está acabado, 6 años más tarde fue totalmente destruido. El Imperio Romano, dirigido por el general Tito, sitió la ciudad, puso árboles, troncos de árboles en el templo, prendió fuego, hizo que todas las piedras se reventaran y que se destruyera. El Señor Jesús había profetizado: no quedará piedra sobre piedra de esto que tú estás viendo en Mateo capítulo 24. Entonces Dios ha terminado, ha exterminado físicamente ese símbolo que representa la comunión de Dios con su pueblo, y levantó a Cristo como el templo vivo a través del cual hay comunión en cualquier lugar del mundo con Dios. Todo creyente, todo siervo de Dios tiene acceso a su presencia a través de Cristo. Veamos tres aspectos cuando el Señor Jesús se presenta, se muestra como el verdadero templo donde se adora a Dios. 3 aspectos cuando el Señor Jesús se muestra a sí mismo como el verdadero templo donde se adora a Dios. Veamos cómo el poder de Dios es desafiado, es retado. Juan capítulo 2 versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El Señor Jesús, habíamos leído hace 8 días, hizo, según el versículo 15, un azote, o sea, un látigo de cuerdas, y sacó a todos los animales, y sacó a los comerciantes y a los cambistas, y dejó libre esta sección del templo. Bueno, lo primero que debemos recordar es que este templo estaba formado por dos secciones. La primera sección era propiamente el edificio del templo. En ese edificio del templo había una parte que se llama el lugar santísimo, donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote, y el lugar santo, en donde podían entrar algunos sacerdotes. Este edificio central, digamos, era propiamente el templo. A esta sección en griego le llamaban el naos. La otra sección del templo, que se consideraba también, es conocido como el hierón. Y realmente son patios. Fuera del templo está un primer patio en donde era el patio de los sacerdotes. Alrededor de él estaba un patio de los israelitas. Más adelante estaba otro patio de las mujeres, y hasta el final estaba el patio de los gentiles. En el patio de los gentiles, que es la parte más amplia y donde había letreros en donde se advertía: todo gentil que rebase este lugar será muerto instantáneamente. Entonces estaba prohibido que uno que no fuera judío entrara a las partes más, digamos, santas del templo. Y entonces en el patio de los gentiles estaban los comerciantes, y ahí es donde el Señor limpió de comerciantes esa sección. Es asombroso, decíamos, que un solo hombre haya tenido tanta fuerza, tanta energía, tanto autoridad como para mover a esos comerciantes que pues nosotros los conocemos aquí afuera, son bastante persistentes, son difíciles de instruir, pero bueno. Llegaron unos judíos, dice el texto, el versículo 18,
los judíos. Esa palabra los judíos, el apóstol Juan la utiliza para referirse a los religiosos. O sea, no es el pueblo, no son cualquier persona, son los religiosos. Pero en este texto pareciera ser que los judíos se está refiriendo a los policías del templo, los que tenían la autoridad para mantener el orden dentro de las instalaciones del templo, pues eran ellos. Así que se acercan con el Señor Jesús y le reclaman, le dicen: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Le están diciendo: ¿tú quién eres? ¿Por qué nos estás pisoteando nuestra autoridad? ¿Quién te dio permiso? Enséñanos la credencial de quién traes para que puedas hacer esto. ¿Cuál es tu autoridad? Realmente lo que estaban haciendo estos policías era queriendo desafiar la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es Dios. Y Dios vino a purificar su templo que estaba siendo profanado. El Señor Jesús se sintió indignado, se sintió irritado, estaba protestando: señores, el templo de Jerusalén no es para hacer mercadería, no es para convertirlo en cueva de ladrones. El templo de Jerusalén es para que ustedes tengan reverencia, tengan intimidad con Dios. Pero estos hombres que están aquí discutiendo con el Señor Jesús no tuvieron el valor suficiente para meter a la cárcel al Señor. Solo le reclamaron. Y la respuesta que da el Señor Jesús no la comprendieron. No la comprendieron. Los judíos, dice el apóstol Pablo, siempre están pidiendo señales, siempre están pidiendo milagros. Según ellos quieren estar viendo milagros, pero los milagros el Señor Jesús ya los había hecho. En aquel tiempo no había internet, ni Facebook, ni teléfono, ni celulares, pero había medios de comunicación y seguro que ellos ya sabían, se enteraron, les llegó la comunicación del milagro de convertir el agua en vino de Caná, de las bodas en Caná. Entonces ellos ya sabían, y probablemente el Señor hubiera hecho otros milagros, pero allí mismo Él estaba dando muestra de su celo por la casa de Dios. Los profetas, por ejemplo Malaquías, habían advertido que el celo por su casa, ¿verdad? El Salmo 69, versículo 9 era la profecía: el celo por tu casa me consume. Entonces ese ardor, esa pasión que tiene Cristo por honrar el nombre del Padre, pues es suficiente autoridad. Pero estos hombres quieren reducirlo, quieren evitar su manifestación. Así que el poder de Cristo es desafiado, pero también es descreído. En segundo lugar, es descreído. No querían creerlo. No es que no podían creer, es que no querían creer. Dice el versículo 19: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué significa eso? La palabra que utilizó aquí el Señor en templo es la palabra naos. Y en griego también significa la parte profunda del ser humano que adora a Dios. Entonces, pues ellos estuvieron pensando, bueno, se está refiriendo al edificio. Y por eso dijeron, porque no entendieron. En 46 años fue edificado este templo. Se está refiriendo al edificio. Y tú en 3 días vas a levantarlo. Ahora, una información que debe quedarnos muy claro. Pregunto, ¿el Señor Jesús dice que Él va a destruir el templo? ¿Sí o no?
El Señor Jesús dice, ¿yo voy a destruir el templo? ¿Sí o no? No. ¿Quién iba a destruir el templo? Ellos. Destruyan el templo. ¿Por qué destruyan el templo? Porque realmente ya rompieron la relación con Dios. No saben utilizar su vida, no es una vida de acuerdo a como Dios lo manda. Dios manda una cosa, pero ustedes están haciendo otra. Dios manda una comunión íntima con Él y ustedes están haciendo rituales, ceremonias y le atribuyen poderes. Dios mandó una adoración tipo Caín. No, Dios mandó una adoración tipo Abel, bajo sus términos, en espíritu y en verdad. Pero ellos tienen una religión externa. Los fariseos lo que les importaba solo era lo externo. El Señor Jesús siempre los acusó ¿de qué? De ser hipócritas. Capítulo 23 de Mateo. Los saduceos, ¿cómo era su religión? Persiguiendo el dinero, siempre el dinero. Todas las ventas que se hacían allí en el atrio de los gentiles era dinero, negocio para los saduceos. Entonces, ¿qué religión están practicando? ¿Esa religión le agrada a Dios? No. Todas las religiones, hermanos, tienen esa práctica. Guían a las personas para que se fijen en las prácticas, en los actos. ¿Cuántas veces los católicos tienen o tenían que arrodillarse? ¿Por qué adoran la hostia? ¿Por qué necesitan un sacerdote? ¿Por qué encienden veladoras? ¿Dónde vienen las veladoras en la Biblia? ¿Dónde están los rosarios en la Biblia? Hermanos, es más fácil repetir 100 veces el Ave María y un Padre Nuestro. ¿Es más fácil eso o es más fácil arrepentirse de un pecado? Dios quiere que dejemos los rituales y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere. Pero incluso dentro del ambiente cristiano, hay lugares en donde hay que cumplir primero con ciertos requisitos. Si hiciste esto, entonces eres. Si no hiciste eso, entonces no eres. Si vienes y te postras y te arrodillas acá al frente, entonces. Y si no, no es cierto. ¿Dónde dice la Biblia que a través de los actos Dios salva? Dios salva a través de Cristo solamente, no a través de seguir rituales, no a través de seguir reliquias. Pero estos hombres realmente estaban incapacitados para comprender lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando el Señor está diciendo, destruid, la palabra destruid no es un mandato, no es una exigencia, no está en imperativo. Los investigadores dicen, está en modo permisivo. O sea, les da permiso para que le destruyan. Es desmembrar, es despedacen este templo. Está diciendo este templo, pero ellos entendieron este templo. No dijo ese templo, dijo este templo. Y el Señor dijo, y en 3 días lo levantaré. Lo que estaba diciendo es, destruyan mi cuerpo, que es el genuino lugar de adoración a Dios. Y yo lo voy a resucitar en 3 días. El Señor estaba profetizando su muerte en la cruz. Estaba profetizando su necesidad de venir a Él
que es la única forma, el único medio para poder adorar genuinamente a Dios. Pero estos incrédulos, y entre los incrédulos estaban todos los apóstoles, estaban los discípulos, bueno, todavía no eran apóstoles, estaban los 6 discípulos que lo acompañaban: Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Natanael. Esos 6 hombres por lo menos estaban oyendo y no lo comprendieron. ¿Cuándo sí lo comprendieron, dice Juan? Hasta que resucitó. Entonces el Espíritu Santo les ayudó para que entendieran. Ahora, ¿por qué no estaban entendiendo? Jesús estaba purificando el templo, ellos ya sabían que Dios iba a purificar su templo. ¿Por qué no entendieron? Hermanos, cuando somos orgullosos, estamos alejados de la posibilidad de comprender a Dios. Nos aferramos a nuestras necedades, no tenemos discernimiento, somos sordos a comprender. Oímos una palabra por otra, le cambiamos el sentido a las palabras. Estamos ciegos, estamos enceguecidos, no podemos ver las verdades de Dios, la realidad de Dios. Cuando el orgullo reina en el hombre, está incapacitado para oír la verdad y solo puede creer sus propias mentiras. El Señor Jesús, habíamos mencionado, que tuvo reverencia por este lugar, por el templo. Si usted recuerda, Lucas 2:22 dice que el Señor Jesús fue presentado cuando era bebé. Cuando se cumplió el tiempo, sus papás, José y María, lo llevaron al templo de Jerusalén a presentarlo. En Lucas 2:41, el Señor Jesús es encontrado en medio del templo con los escribas, con los hombres que conocían la ley, porque se les había perdido a José y María, que ya iban de regreso a Nazaret. En el 2:41 dice que los padres visitaban cada año junto con Jesús el templo de Jerusalén. Entonces el Señor desde pequeño fue instruido en darle honor, darle respeto a este lugar. Y les mencionaba que después se utilizó cuando el Señor Jesús fue acusado para ser crucificado. Uno de las acusaciones que hicieron en su contra fue las palabras que él mencionó sobre la destrucción del templo en Mateo capítulo 26, versículo 61. Solamente que los judíos pervirtieron, torcieron lo que él había dicho. Mateo 26, 61, acusaron a Jesús, dijeron, refiriendo a Jesús, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Algo que fue falso, realmente eso no dijo el Señor, pero lo torcieron. Cuando mataron a Esteban, el primer mártir cristiano, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 14, también hicieron esta referencia. Lo acusaron. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, estamos notando cómo el poder de Dios fue desafiado y también fue descreído, pero en tercer lugar fue discernido. Juan capítulo 2, versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí está la explicación. Jesús no estaba hablando del edificio, Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Busque por favor el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 5, y observemos cómo
el autor de este libro nos explica todos los instrumentos que había en el templo, el arca de la alianza, las piedras de la ley, todos, el velo, todos los instrumentos que había en el templo y el propio templo solo eran un símbolo, solo eran una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Voy a leer en una traducción, Reina Valera. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven, y vea, todo de lo que ha estado hablando es de los sacerdotes, de las ofrendas, versículo 4. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, estos solo son una apariencia, digamos, un símbolo, y bueno, yo me quedo pensando, ya me parece que he mencionado, si nosotros vamos por la calle y vemos a alguien, ni modo que vamos a saludar la sombra de esa persona, nos vamos a dirigir a la persona en sí. Entonces, el sacerdocio, los holocaustos, los rituales, el templo, el arca de la alianza, todos esos son símbolos de Cristo. Así que en Cristo Dios está manifestando su amor, su poder, su cercanía, su comunión, su redención, su salvación. El sacerdocio fue temporal, los rituales, el altar eran sombra, todo el templo era hecho de manos humanas y Cristo no es hecho de manos humanas. Por eso a la mujer samaritana le dijo en Juan 4:21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La única forma para adorar al Padre es a través de Cristo. Y observen cómo el propósito se cumplió. El propósito se cumplió. Juan capítulo 2, versículo 22. Juan 2, 22. Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muchos no quisieron creer en Cristo, muchos no lo quisieron recibir como el Mesías, muchos el día de hoy siguen de incrédulos rechazando la salvación que es en Cristo. Pero sus discípulos cada vez estaban siendo edificados, comprendiendo mejor las enseñanzas del Antiguo Testamento, entendiendo que el Señor lo que había dicho es: destruyan mi cuerpo, que es el lugar donde se puede adorar a Dios, y yo lo voy a levantar en 3 días. Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Todos los domingos nos reunimos para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es tan importante que Dios haya levantado de los muertos a Cristo? Porque cuando Dios resucitó a Cristo, es el momento cuando se manifestó su poder. Lo dice Efesios capítulo 1, versículo 20. Su poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, dio muestra que había derrotado a la muerte y al poder del diablo. Lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Cristo venció el poder del mal, Cristo venció el pecado.
aunque algunos de nosotros todavía batallamos con Él, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la tierra. Pero cuando Cristo nos quite este cuerpo en donde existe la ley del pecado, entonces estaremos en la plena libertad, sin la presencia ni el poder del pecado. Jesús ha sido declarado Señor de toda la creación, según Romanos 14:9. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra salvación, y también la resurrección de Cristo es lo que nos da poder para tener una vida nueva. A través de esta resurrección, Dios nos confirma que nos da un nuevo poder para vencer el pecado, para enfrentar el pecado, para vivir nuestra vida de obediencia a Él. Gracias a esta resurrección de Cristo, nosotros somos adoptados hijos con Él y tenemos una nueva relación con Él. Por eso, para nosotros es vital la resurrección de Cristo, porque es la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y de la misma manera que nosotros, de manera simbólica, a través del bautismo, nos unimos a Cristo en su muerte y su resurrección, de manera espiritual, cuando el Espíritu Santo nos ha integrado al cuerpo de Cristo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nosotros tenemos entonces vida eterna. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tenemos vida eterna gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos adorando a Dios por medio de Cristo, siempre estaremos adorando algo, siempre. Ese es el problema de todos los que no han venido a entregar su vida a Cristo. Toda persona que no ha venido a entregar su vida a Cristo, toda persona que no ha sido limpiada de sus errores por medio de la palabra de Dios, está adorando ídolos, está adorando cosas que no son Dios, sean ceremonias, sean obras, sean cosas aparentes. Dios a nosotros, por su gracia, nos ha librado para que ahora comprendamos lo más importante es que estemos buscando la intimidad con Dios, reconociéndolo como nuestro Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Aún existen residuos de pecado en nuestra vida, pero tenemos la confianza de que Cristo murió en la cruz del Calvario como sustituto para pagar nuestros pecados. Y esto nos provoca gratitud, y esto nos provoca amor, y esto nos provoca deseos de agradar a Dios. Por eso la vida del creyente es una vida para darle la gloria a Dios. Lo importante en un creyente no es lo que externamente hace, sino su nueva naturaleza, su nueva relación con Dios. Esta nueva naturaleza le guía a que sea celoso de buenas obras. Esta naturaleza nueva le guía para que tenga frutos de alabanza y de adoración a Dios. Pero lo más importante es que Dios ha transformado nuestro corazón para adorarlo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a explicarnos que no es necesario un edificio para adorarte, que a ti lo que más te importa es que dentro de nuestro corazón tengamos el único lugar puro, preparado para honrarte, para estimarte, para obedecerte. Padre, gracias por tu salvación, gracias por estarnos sacando de nuestras equivocaciones y por estarnos enseñando a vivir conformados
a tus pensamientos.